El suero dorado de Sentry no es la fórmula mágica que Marvel nos ha vendido durante 25 años. Es un arma con un historial militar de fracasos, un solo superviviente confirmado y un segundo intento que terminó en tragedia. Y esa parte, la que de verdad importa, casi nunca nos las han contado completa. Lo que Marvel siempre llamó un accidente de laboratorio en realidad es la tapadera de una de las operaciones militares más oscuras de la Guerra Fría, con científicos que ni siquiera trabajaban originalmente para Estados Unidos. En marzo de 1947, en una instalación secreta de Pensilvania, una operación conjunta de Estados Unidos y Canadá reunió a antiguos científicos nazis con material del programa canadiense Arma X, buscando recrear el suero del supersoldado de Steve Rogers, pero multiplicando sus efectos 100.000 veces. No fue un experimento aislado ni el capricho de un solo científico, fue un programa militar de posguerra con recursos, personal reclutado del Tercer Reich y una ambición que superaba por completo lo que había creado al Capitán América. Este origen se estableció en Sentry Volumen 2, números 7 y 8 de 2005 y 2006, de Paul Jenkins y John Romita Jr., donde es el propio Boyd quien se lo revela a Sentry cara a cara, en pleno enfrentamiento, como si quisiera destruirlo con la verdad antes que con los puños. El proyecto se fragmentó por la falta de supervisión durante la Guerra Fría, dividido en subproyectos aislados sin administración central. Ni el propio gobierno que lo inició llegó a saber en qué se convirtió. Los recursos y archivos se dispersaron entre laboratorios privados durante casi 30 años sin un control real. Distintas fuentes nombraban al investigador que perfeccionó la fórmula como el profesor o profesor Cornelius, aunque hay confusión entre wikis de fans con el nombre del psiquiatra de Bob. Ese detalle no está confirmado al 100%. Y el hombre, que terminó bebiéndose esa fórmula, ni siquiera la estaba buscando, solo quería drogarse, y el gobierno de dos países terminó pagando ese precio sin saberlo. Décadas después, un joven, Robert Reynolds, con esquizofrenia y un trastorno de ansiedad ya diagnosticados, robó una versión experimental del suero buscando drogarse, y obtuvo el poder de 1 millón de soles en explosión de inmediato. Otras versiones lo describen como un adicto a la metanfetamina que roba el suero con un cómplice. Marvel nunca ha unificado cuál versión es la definitiva. El arma nunca fue diseñada para un solo hombre. Bot fue literalmente un accidente dentro de ese descontrol burocrático. Ahora, Marvel nos ha hecho creer que este suero es irrepetible, que solo existió una vez en un solo cuerpo. Es mentira. Alguien más lo recreó desde cero, se lo inyectó y lo que pasó después casi nunca se cuenta con detalle. En Sentry Volumen 3, 2018, Billy Turner, Scout, sidekick original de Bob, ideó un plan para reemplazarlo como el nuevo Sentry de una vez por todas, cansado de vivir una vida mediocre mientras Bob revivía sus días de gloria en un universo mental creado por Doctor Strange y Tony Stark. Localizó a la sobrina nieta del profesor Cornelius, se involucró con ella para conseguir las notas originales del suero y convenció al villano retirado Cráneo de recrearlo desde cero, décadas después de que el gobierno lo diera por destruido. Robó el constructor de Bot para sabotear Sentry World, la realidad creada por Doctor Strange, matando en el proceso a versiones de Scout, Watchdog y Sentries dentro de ese universo mental. Cuando Bob estuvo a punto de frustrar el plan, Billy se inyectó el suero recreado, descrito explícitamente en el cómic como no probado. Al principio peleó de igual a igual contra Sentry, pero su cuerpo empezó a colapsar por dentro. Incapaz de contener la energía liberada, empezó a desintegrarse frente a los ojos del propio Bob. Y aquí está la pregunta que nadie responde en pantalla. Si ese suero mató lentamente al mejor amigo de Bob, ¿por qué a Bob nunca le ha pasado lo mismo, ni siquiera después de morir tantas veces? El cómic no explica científicamente por qué esto no le pasa a Sentry. Conectando con otro dato de Marvel Database, Reynolds está químicamente fusionado con el suero original, de tal forma que solo él y Boyd son inmunes a morir. La lectura más razonable es que esa inmunidad nació específicamente del vínculo con el suero de 1947 y de la forma en que se fusionó con la psique ya fracturada de Bob desde el primer trago. Una copia recreada décadas después en un cuerpo distinto nunca tuvo ese vínculo. Billy recibió el poder, pero no el ancla que lo mantiene con vida. Al ver que Billy no sobreviviría a su traición, Bob tomó la decisión más oscura de toda la serie. En lugar de seguir resistiéndose a su lado oscuro, como había hecho durante casi 2 décadas de historial editorial, se fusionó por completo con Boyd, por primera vez, dando origen a una tercera identidad, el All New Sentry.
Con ese poder combinado, enfrentó a Billy y lo mató con sus propias manos como un acto de misericordia antes que el suero terminara de destruirlo por completo. Y si esto no te ha volado la cabeza, dale like ahora al video porque lo que sigue es algo que ni el propio Marvel ha resuelto en 25 años. Este es el secreto mejor guardado de todo el mito de Sentry. Ni sus propios creadores se han puesto de acuerdo en qué es realmente el Void. Existen 3 versiones oficiales y se contradicen entre sí de una forma que Marvel jamás ha intentado resolver. Primera versión, la psicológica. La mente fracturada de Bob Reynolds, potenciada por el poder casi ilimitado del suero, generó de forma inconsciente a Void, como reflejo oscuro de sí mismo, quizás del mismo trago que le dio los poderes. Una historia posterior incluso plantea que Bob se convirtió en Void desde el instante mismo en que bebió el suero, como si ambas identidades hubieran nacido juntas sin que una precediera a la otra. Segunda versión, la cósmica, y mucho más perturbadora. Se rastrea la actividad de Void desde el año 1600 a.C., identificándolo en un punto como el ángel de la muerte bíblico. Bajo esta lectura, Void no nació con Bob, ya existía mucho antes que él. Convirtió a Reynolds en un recipiente lo bastantemente fuerte como para que algo mucho más antiguo pudiera anclarse a él. La propia esposa de Bob, Lindy, teoriza dentro del cómic que su marido abrió una puerta de proporciones bíblicas al beber el suero, y llega a sugerir que del otro lado podría estar Dios mismo. Existe una tercera explicación, similar a la segunda, pero viene directamente de la boca de un villano, Cranlow. Según él, el suero, con el poder de 1 billón de soles en explosión, vuelve a un humano capaz de alojar una fuerza energéticamente interdimensional casi ilimitada, y alojar esa fuerza genera automáticamente una segunda corriente de energía, Void, como un balance obligatorio del universo sin importar quién sea la persona que lo consuma. Marvel jamás ha elegido una de las 3 versiones como la definitiva, y las 3 siguen apareciendo en distintos cómics como si fueran igual de válidas, dependiendo de qué escritor esté a cargo del personaje en ese momento. Cuando Marvel Studios tuvo la oportunidad de copiar ese origen tal cual en la pantalla, ni siquiera se atrevió a mostrar a un solo hombre robando un frasco en un laboratorio abandonado. En Thunderbolts de 2025, Marvel Studios cambió por completo el origen del suero. Bob, un adicto con pasado de abuso infantil, participó en un ensayo médico clandestino en Malasia operado por la empresa Ox, bajo las órdenes de Valentina Allegra de Fontaine, buscando crear un superhumano que reemplazara a los Vengadores, todo bajo el nombre de Proyecto Sentry. Los demás sujetos de prueba murieron, solo Bob sobrevivió y fue dado por muerto y almacenado en una bóveda del desierto durante años antes de ser encontrado, aparentemente. La diferencia clave: en los cómics, Bob se convierte en Sentry por su propia mano, robando el suero de un profesor subcontratado por un programa militar de posguerra. En el MCU es un experimento corporativo clandestino el que decide hacerlo por él, sin su consentimiento real. Ambas versiones, separadas por 25 años y 2 medios distintos, coinciden en lo mismo: nadie que probó el suero antes que Bob sobrevivió para contarlo. La escena post-créditos de Thunderbolts confirma que esa amenaza sigue viva. 14 meses después de la batalla final, ya como parte de los nuevos Vengadores, a Bob se le pide usar los poderes de Sentry en una misión, y él se niega. Explica que no puede usarlos sin arriesgarse a que el otro tipo, Void, regrese con ellos. El personaje que en los cómics tardó 25 años y la muerte de su mejor amigo en aprender a fusionarse con su propio monstruo, en el cine todavía no se atreven a intentarlo. Y con Avengers Doomsday acercándose en el calendario de Marvel Studios, esa negativa probablemente no le va a durar mucho tiempo. Y aquí es donde todo lo que acabamos de ver se conecta. El suero dorado nunca fue una bendición, nació como un arma militar de posguerra. Solo un hombre lo sobrevivió por accidente y la única persona que intentó repetirlo murió por ello. Y ni Marvel se ha puesto de acuerdo en qué fuerza oscura desató exactamente. Hollywood tuvo la oportunidad de simplificar esa historia y en cambio terminó confirmando lo que los cómics llevan contando desde el año 2000. Nadie que se acerque a ese suero sale intacto, ni siquiera Bob Reynolds, que sigue vivo solo porque el propio suero se aseguró de que nunca pudiera dejar de estarlo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.